Ya. Entonces, le dije que leyeran ese cuadrito amarillo, porque todo lo demás sí lo puedes deducir, pues, o sea, eh, pues cuando yo te digo, oye, si pones el agua en la cocina, ¿qué va a pasar? Ah, sube su temperatura, profe. Pero, ¿y si dejas el agua caliente en la mesa solita, qué va a pasar? Ah, profe, baja su temperatura. Eso sí lo puedes deducir, porque si lo has notado tú solito, sin necesidad de que yo te diga, ¿no? Porque eso tú lo experimentas. Pero esto que ves en la pantalla con el cuadrito amarillo, eso es un concepto de física. Y eso no lo vas a ver, pues ahí cuando está enfriándose el agua, no van a salir las letritas y el agua te va a decir, oye, este es calor sensible. No. Entonces, ese cuadrito amarillo sí lo tienen que estudiar. Ah, y como siempre, ¿no, chicos? O sea, les digo, chicos, las últimas 3 diapositivas o 4, pasen a su cuadernito, porque lo más importante de toda la clase, yo siempre te pongo, pues ahí, copiar, copiar. Ya, este cuadrito lo van a aprender, ¿ya? Cuando yo les pregunte, ¿qué es el calor sensible? Ah, profe, es el calor que se le da o que se le quita a un cuerpo, pero solo para que varíe su temperatura y que no cambie su fase. O sea, no se puede vaporizar y tampoco puede solidificarse, ¿ya? Por eso ahí el último dice sin cambiar su fase, ¿ya? Ahora, en el siguiente efecto, ahí ya, pues recién vamos a hablar de cambio de fase. Recién ahí vamos a hablar de que qué va a pasar, ¿no? Cuando hay un cambio de fase. Listo. Ya, ahora vamos a un detallito acá, espérate, ya. Mira, este es el dibujito para lo que es cambio de fase. Perdón, calor sensible, cambio de temperatura. Ya, mira. Digamos que esa es tu olla y le tomas la temperatura, es más o menos el agua a la temperatura aunque es un poquito más, no está muy caliente el agua. Ya, mira, sacas el agua de un caño, digamos que estás en una zona muy caliente, estás en el Ecuador, en Trujillo, Tumbes. Y sacas el agua del caño y la pones en una ollita, metes el termómetro y marca 25 grados. Ya. Y luego que le das calor, ya. ¿Qué va a pasar con esa ollita? Ah, ahora el calor, la temperatura a la que está esa ollita, ya. Si te fijas bien ahí, ya, mira la temperatura. ¿Podrían decirme en cuánto ha variado la temperatura? ¿Cómo harían para saber en cuánto ha variado la temperatura? ¿Qué harían? ¿Qué operación matemática harían? Restar Exacto. Para 90 hallar menos la 25. variación se hace una resta. ¿Ya? Profe, ¿de qué cosa? Ah, resto, pues 9 menos 25 y ahí me doy cuenta en cuánto subió la temperatura. A 65. eso se le llama cambio de temperatura, a esa variación. ¿Ya? Y ya sabes, no vayas a decir, profe, llegó a 150 grados de temperatura el agua. No puede ser, pues. Porque si fuera 150, el agua ya no estaría en agua. ¿Cómo estaría el agua cuando ya llegas a 150 grados? Evaporada. Evaporada. Entonces, ya hemos dicho, aquí solamente hay cambios de temperatura, pero no debe cambiar su fase. Ya saben. Ya. Listo, muchachos. Ahora pasamos a el otro. Vamos a... Pregunta, chiquito, preguntas. Pregunta, hermano. Interrumpe en cualquier momento. Yo te explico. Ya. Ahora vamos a ver cómo están las bolitas de los cuerpos. Cuando digo bolitas me refiero a las moléculas, ¿ya? Para que me entienda bien, yo le digo bolita. ¿Cómo están esas moléculas de los cuerpos cuando están en diferentes estados? En el sólido, en el líquido. Profesor, en el sólido están las bolitas, los átomos ordenados.
en el líquido están desordenados y en el gas están ahí también desordenados. Repite tu pregunta. ¿En dónde me dijiste? En el gas también están desordenados, en el líquido también, pero en el sólido están todos ordenaditos. Ah, ya, ya, ya. Sí, correcto, correcto. Te había escuchado otra palabrita. Ya, sí, Profesor, sí. Dime. usted nos había dicho que en el sólido había un movimiento, el de vibración, el del líquido, desplazamiento y vibración, y el del gas, desplazamiento, vibración y rotación. Eso lo vas a ver ahorita. Magia. Ahí está lo que querías ver. Ya. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Díganme. ¿Cómo está? ¿En cuál de los estados las moléculas tienen más movimiento? En gas, Gas, gaseoso, en un gas. Correcto. ¿En cuál de los estados las moléculas tienen más energía? en el sólido, No, 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 no. La, En el ener- estado la, gaseoso. la energía tiene que ver con el movimiento. ¿En cuál de Estado los estados? gaseoso. Exacto. En el gaseoso, gaseoso. ¿Y en cuál de los estados la sustancia tiene menos energía térmica? en Sólido. el sólido, Exactamente. Sólido. ¿Ya? Sólido. Y en el estado líquido, las moléculas como que tienen intermedio, pues, o sea, están libres, por ahí están que se pasean, pero donde tiene más energía térmica es en el gaseoso y donde tiene menos energía térmica, pero sí lo tiene en el estado líquido, sólido, pero. Ahora, mire, voy a retroceder ya. Mira, en el estado sólido, ahí, las moléculas están como he dicho en nuestros compañeritos. La molécula tiene rotación, tiene vibración y tiene traslación, porque se mueve un poquito de derecha a izquierda, arriba a abajo, también gira, también rota, ¿ya? Y vibra. Pero de repente alguno de ustedes va a decir, profe, cuando está en el estado sólido, ya el cubito es hielo, ¿ya? Y la molécula vibra un poquito, se mueve. A ver, ¿ustedes creen que si yo lo voy enfriando, lo meto en una refri, se vuelve hielo y está durito el hielo? En algún momento la molécula ya no se va a mover. ¿Qué creen ustedes? no, profesor, se sigue moviendo, pero nunca se queda quieto y eso. Siempre va a haber, Exacto. Es No poca, se pero va a muy quedar siempre va a potente. quieto. haber una vibración. Hay una temperatura, existe una temperatura a la que casi, casi, o sea, estamos hablando frío, súper frío, en donde casi, casi la molécula ya no se va a mover. ¿Alguien sabe el nombre de esa temperatura? Se llama cero 0 grados absoluto, absoluto. ¿ya? Pero eso ya es un dato que yo te estoy dando, ¿no? Lo Profesor, único Pero esto nos dime, había hablado a la clase, creo que la segunda o la ajá, primera. cuando dice temperatura. Entonces, cuando dice calor, ¿no? Entonces, no vayan a decir, profe, si yo meto mi cubito de hielo en una congeladora, esas donde se vuelve el agua hielo, se va a detener la molécula. No, va a seguir vibrando un poquitito, ¿ya? Y todavía va a tener un poquitito de temperatura, pero la temperatura más baja, donde ya la molécula casi, casi ya no se mueve para nada, se llama cero absoluto. ¿Y cuánto es esa temperatura? Mira, tu Profesor, tengo una refrigeradora, preguntita. dime, ¿Cómo son las moléculas ¿cómo se llama? Del fuego. la molécula, el fuego en sí es, imagínate cuando tú quemas un papel y lo que ves, esa llama son las partículas de papel que están encendidas. Entonces, lo que tú estás viendo es energía térmica, es calor. Y ¿Y la el llama, calor tiene átomos o no?
¿Cómo? ¿El calor tiene átomos o no? No, el calor no, el calor es una energía. Y esa energía, ¿cómo se ve? En forma de ondas, en forma de radiación. ¿Ya cómo? A ver si yo te pregunto, a ver, la luz del sol tiene átomos, o sea, el átomo es una partecita de lo que es materia. Y la energía, para lo que ustedes están estudiando, ya no es materia. Más adelante, si hablamos de personas como el señor Einstein, físicos como de Broglie, eh, o Thomas Bohr, entonces ya esas son conceptos muy avanzados, ¿ya? Entonces yo no podría hablar sobre eso, porque es como que si yo les empezara a hablar de una física muy avanzada. A ver, voy a decirles esto. Sí, Marcelo. Ya, ¿quién me hizo esa pregunta respecto a que si el calor tenía átomos? ¿Quién fue? Yo, ¿Quién fue? profesor, ¿Tu nombre? Gabriela Vinedí. Gabriel. Ya, Gabrielito. Dime, ¿tú cuando naciste podías correr? Cuando naciste. No. Ya. En física es igualito. No podemos correr si no sabemos las bases. Si yo te digo un concepto avanzado, o sea, una idea avanzada, ahorita podemos hablar sobre teoría de relatividad, las teoría de las cuerdas, energía nuclear, los Hay un elementos del átomo. Entonces, profesor, todo eso lo van a aprender ustedes más adelante, profesor, ¿ya? tenemos que Cómo aprender la lo básico. energía, un ratito, espérame, un ratito, espérame cómo la energía se puede transformar en masa y viceversa, por la ecuación del señor Einstein. Pero ahorita no se puede porque necesitan saber los elementos básicos de física para comprender eso. ¿Ya? Entonces, más adelante, sí, podemos jugar entre materia y energía, pero ahorita todavía no. Ya Profesor, estamos aprendiendo recién las cosas básicas. Ahora sí. Ya, continuamos. Sigamos hablando solo de materia. No podemos entrar todavía cómo se pasa al otro lado de energía. ¿Ya? Entonces, estábamos en que si a una sustancia, no energía, sustancia agua, sustancia aire, sustancia metal, sustancia vidrio, esas son sustancias. ¿Ya? Le das calor, entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo, las moléculas de esa sustancia se van a mover rápidamente. Y si le quitas calor al agua, al gas, al aire, a un metal, a un vidrio, si le quitas calor, sus moléculas de esa sustancia, sus moléculas van a empezar a volverse lentas. ¿Ya? Entonces, así se comportan las moléculas de una, repito, sustancia. ¿Ya? La energía es otra cosa. La energía tiene que ver con ondas de radiación. A mayor temperatura de ahí sí es una sustancia, por ejemplo, la madera, Yo también pregunté cuando se mucho. quema y se eleva su temperatura, alrededor las partículas del aire van a elevar su temperatura y producen un brillo, una radiación. Ahora vamos a hablar recién del segundo efecto del calor. Ya. ¿Cómo se llama este segundo efecto del calor? ¿Pueden leer, por favor, en el título que les he colocado? ¿Qué dice ahí? Cambio de Cambio fase. de fase. Cambio. Recién vamos a hablar de cambio de fase. Profesor, tengo una preguntita. Dime. Sí. La evaporación, nosotros lo podemos ver, pero llega hasta un punto donde no lo vemos ya. Repite tu pregunta. Es que mira, cuando sale de la tetera el vapor,
nosotros lo vemos por casi unos segundos y luego ya no los vemos más. Como ya se va, como, como se vuelve transparente, algo así. Es que el vapor, en realidad lo que tú estás viendo son partículas de agua que están en otro estado, y es el aire súper caliente que está ahí. Solamente te está dando una señal de que ya está viendo un proceso que se llama ebullición del agua, el agua ya llegó a la temperatura de 100 grados y entonces hay un límite entre la superficie del agua y el medio ambiente. En esa superficie, por ahí se ve. Y lo que tú dices, profe, el vapor es las partículas de aire supercaliente que eh, es el agua que se ha convertido en vapor y ese vapor se va al medio ambiente. Cuando una sustancia está caliente, en el caso del aire caliente, se va hacia arriba, ya saben, se eleva. Y cuando se enfría, va para abajo. Y obviamente, Ah, pues no vas a ver el vapor siempre, porque ese vapor, a medida que va subiendo, 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 se enfría. Y cuando se Eso, enfría ya no lo ves. eso es lo que le iba a decir, profesor. Ah, ya, claro. Pero está bien tu idea y es cierto. O sea, si se ve, desaparece por un rato, no va a estar siempre ahí. Ya. Ahora sí, chiquitos, por favor, lean esa partecita donde dice cambio de fase. Listo. Ya. Como su nombre lo dice, te está diciendo cambio de fase. Profe, ¿qué es fase? Fase es un estado. Por ejemplo, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Y cuando se pasa de uno a otro, se le llama cambio de fase. Ya no es sólido, ahora es líquido. Ya no es líquido, ahora es gaseoso. Ya no es gaseoso, ahora es líquido. Ya no es líquido, ahora es sólido. Y esos son procesos que tienen nombre, y lo vamos a ver luego. Ya, entonces ahí dice, en el texto dice, el cambio de fase es la transformación, porque se va a transformar en otra cosa, de la misma naturaleza. Dice, ¿qué experimenta una sustancia? Y cuando dice sustancia, puede ser agua, metal, aire, eh, aunque hay algunas sustancias que van a cambiar en otra cosa. Puede ser vidrio, puede ser rocas, pero lo más facilito de explicarte para que te des cuenta, porque la física es así, chicos, la física debe ser algo que tú puedas ver, que puedas tocar. ¿Y ahí qué puedes ver y tocar? El agua. Eso es lo más fácil. Porque si yo te digo, oye, ¿tú sabías que si yo agarro un pedazo de metal, una moneda, metal, yo lo puedo convertir a líquido? Y yo te digo, a ver, eso es más difícil. Aunque sí se puede hacer con un tipo de metal especial que es el plomo, ¿ya? Pero ya es un poco más complicado, pues, porque es una temperatura muy alta. En Profesor, cambio, profesor, con el agua es más fácil, pues, porque con el agua yo lo llevo a la refri y digamos un cubito de hielo chiquito y al rato pues ya que era agua, ya se volvió hielo, entonces es más facilito. Entonces, profesor, ¿puedo decir algo? dime algo. Existen metales que son, unos metales que son líquidos a temperatura ambiente. ¡Oh! Espérate, Calio espérate, y el espérate. mercurio. Espérate. Quiero ver quién eres. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Ah, Marcelo. Profe, es que cuando congelas el galio se vuelve como una tipo roca, pero cuando lo pones en agua caliente o lo presionas con tus dedos, se empieza a derretir así como igual que el mercurio.
galio y el mercurio. Exacto. Chicos, me da mucho gusto de verdad que ustedes me comenten cositas así, como me comentaron sobre la energía, la pregunta, las moléculas, y ahora Marcelo que nos habla, porque esto es compartir conocimientos, que nos habla sobre que existe un metal que a temperatura ambiente es líquido. Miren, lo normal, cuando ustedes dicen, a ver muchachos, ¿qué es esto? Una moneda, ya, ¿de qué está hecho? De metal, que puede ser níquel, cobre, etcétera, el metal que sea. Pero mira, es sólido. Pero Marcelo nos acaba de decir que existe un metal, Dos metales. y dos, no solamente uno, que puede ser líquido y en el estado así, a temperatura ambiente. Y es cierto. Y uno de esos metales, yo te voy a hablar del común, del que acaba de decir Marcelo, es lo que hay justamente lo tengo en una de las láminas más adelante, es en ese aparatito que uno usa para tomar la temperatura. ¿Cómo se llama ese aparato para tomar la temperatura? Termómetro, Termómetro. Dentro del termómetro hay un líquido. ¿Ya? ¿Cómo se mercurio, llama ese líquido? mercurio, Mercurio. Y ese líquido es un metal, solo que a temperatura ambiente es líquido. Pero, profe, ¿es un metal? Sí, pero a temperatura ambiente es un líquido. Eh, Hay sustancias que son medias raras. Por ejemplo, existe una sustancia dentro de tu refrigeradora a ver, si yo te dijera, chicos, ¿a qué temperatura hierve el agua? A ver, ¿tú qué me dices? 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Pero ustedes se imaginan que existiera una sustancia que hierva a 5 grados. Porque tú dices, a 100, profe, tiene que hervir. Pero ustedes se imaginan que hierva una sustancia a 5 grados. ¿Sabes cuánto es 5 grados? 5 grados es más frío que el agua del caño que sale de tu cañito de tu casa. Existen sustancias que hierven así, se vuelven vapor a 5 grados. Y esa sustancia la tienes en tu casa. ¿Sabes dónde está? Dentro de la refrigeradora. En los tubitos que están dentro de la refrigeradora, ahí está. Su nombre común y corriente se llama freón 12 y su nombre químico, porque es una sustancia, es clorofluorocarbono, CFC. Entonces, son datos curiosos, pues así como Marcelo acaba de comentarnos y compartirnos eso de que profe, hay un metal que a temperatura ambiente es líquido, ¿no? Entonces es cierto, es el mercurio. Entonces ya saben, esa es una curiosidad, ¿no? Para que cuando alguna vez agarres un termómetro digas, esa cosa que está allá dentro del termómetro, eso es un metal. Y es cierto, es un metal, ¿ya? En estado líquido a temperatura ambiente. Gracias, Marcelo. Excelente. Carita feliz para ti. Pin. Ya está. Ya. Entonces, ahora sí, sigamos. Eh, El cambio de fase, ¿ya? Es un cambio cuando se va de sólido a líquido, de líquido a gas, o al revés, de gas a líquido, de líquido a sólido, ¿ya? Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Porque la sustancia va a ganar o va a perder calor. Por ejemplo, si se va a vaporizar, cuando el agua se vaporiza, ¿gana calor o pierde calor? Contesten. Cuando el ¿Gana agua se calor? vuelve vapor, gana calor, excelente. Ya, y cuando dejas tu hielito en tu mesa, cuando dejas tu hielito en tu mesa y empieza a derretirse el hielito, ¿gana calor o pierde calor? Gana calor. nada calor. Gana Exacto. calor. Ya. Siguiente ejemplo. Está haciendo calor y tú le dices, mamá, quiero hacer chupetes marcianos. Ya, entonces preparas tu sustancia, tu jugo de manzana, de pera, de uva, de fresa.
Ya, y metes así en estado líquido el juguito de fresa o de las uvas o de la chicha y lo metes en la refrigeradora, en la congeladora arriba. Ya. Pierde, Cuando el marciano de chicha morada, que era líquido, lo metes a la refri y lo sacas al día siguiente y ya está hielo, pierde ¿eso ha calor. ganado calor o perdido calor? Pierde calor. Excelente, perdió calor. Ya, eso que me han hablado son los cambios de fase. ¿Ya? Y cada uno de esos tiene un nombrecito. Ya eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Mira, ahí estás viendo en la imagen cómo el cubito de hielo se derrite, ¿ya? Se derrite porque está ganando calor, ¿ya? Segundo cuadrito que tienes que saber. El primer cuadrito se llamaba calor sensible, calor sensible. Este de acá se llama calor de transformación. Acuérdate, transformación. ¿Por qué se llama así? Porque se está transformando de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas, de vapor a líquido, y así sucesivamente. Ya, ¿qué cosa es el calor de transformación? Es el calor que le das a una sustancia, que puede ser hielo, que puede ser líquido a 100 grados, para que cambie su fase, ¿ya? Entonces, cuando el calor que tú le das a una sustancia, a un hielo o al agua caliente, ese calorcito que le entregas a eso o se lo quitas, hace que cambie de fase, a ese calor se le llama calor de transformación. Acuérdate, ¿ah? Profe, ¿y cómo era calor sensible? Ah, calor sensible es solamente para que varíe la temperatura, no para que cambie su fase, ¿ya? En cambio, este calor se llama calor de transformación porque va a cambiar su fase, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas. Calor sensible es solamente variación de temperatura, sin cambio de fase, ¿ya? Listo, ahora sí sigamos. A ver, vamos a ver un ejemplito de lo que te acabo de decir, ¿ya? Espérate. Ya, miren. Eso de amarillito es lo tercero que debes aprender porque es física pura. No es un conocimiento simple que lo sabe cualquier persona que no sepa física, ¿no? Entonces, lo de arriba, sí sabe. ¿Qué cambio de fase? Ah, cuando la fase cambia. Pero si te preguntaran, ¿qué es calor de transformación? Ah, eso es teoría, eso hay que estudiarlo. ¿Ya? ¿Qué es calor de transformación? Es el calor que se le da a una sustancia que lo recibe o que se lo quitas para que cambie su fase, ¿ya? Abajito, en ese cuadrito amarillo, dice lo siguiente, que también es importantísimo, ¿ya? Dice, durante un cambio de fase, ¿ya? La temperatura no cambia, no cambia, es constante. Ya, este pedacito sí te lo tengo que explicar paso a paso. Mire, imagínate que tienes un hielito del tamaño de tu dedo meñique, chiquitito, ¿ya? Ya, lo tienes así chiquitito, un hielito del tamaño de tu dedo meñique, chiquitito, un gramito de hielo. Y le toma la temperatura al hielito, ¿ya? Y el hielito está a 0 grados Celsius, ¿ya? A cero. Solamente te hablo de agua, no pienses en metales, no pienses en vidrio, no pienses en esas cosas, porque tienen otros valores. ¿Ya? Piensa en el cubito de hielo, chiquitito, el tamaño de tu dedito meñique. ¿Ya? Le toma la temperatura y marca, lo sacaste de la refri y marca 0 grados Celsius, ¿ya? O centígrados, como quieres llamar. Lo colocas en tu mesa y de pronto pasó un minuto. Y cuando miras la mesa, ya no hay cubito de hielo y ahora está en agua. Y vuelves a tomar temperatura, ya no del hielito, ahora del agua. ¿Sabes cuánto va a marcar? Va a marcar 0, así como estás viendo en la pantalla, mira.
Cubito de hielo, 0. Pero cuando se convierte en líquido, o sea, ha habido un cambio de fase, ¿ya? La temperatura del agua sigue siendo 0. ¿Qué ha pasado, profesor? La temperatura no cambió, la temperatura se ha mantenido constante. Constante significa que no cambia, ¿ya? Ahora, seguramente tú vas a decir, pero profesor, no puede ser. Si se ha derretido, ha ganado calor. Y si ha ganado calor, esa agua debe estar más caliente, debe tener más temperatura. Eso va a pasar, o sea, va a cambiar su temperatura si el tiempo sigue pasando. Por ejemplo, pasa 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y ya pues el medio ambiente actúa sobre esa agua que se ha derretido del hielito, se ha convertido en agua y su temperatura recién ahí sube, 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 sube y cambia. Pero en el momento cuando todo el hielito ya se derritió, justo en ese momento le tomas la temperatura al agua y está en 0. ¿Qué ha pasado? No cambió la temperatura. Profe, pero debe cambiar. Sí, debe cambiar, pero cuando el agua ya está más tiempo ahí derretida y ahí sí, pues ya empieza a calentarse el agua, pues no por el medio ambiente, ¿ya? Pero justo cuando se produce ese cambio de hielo a líquido, ahí en ese momento, ahí no cambia la temperatura, ¿ya? Entonces eso dura un tiempito nada más. Entonces, por favor, ahí abajito en lo de amarillo, importantísimo. Durante un cambio de fase, de líquido o de sólido a líquido o de líquido a sólido, porque también puedes preparar chupetes, ¿no? Cuando tú preparas chupetes, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que el líquido se convierta en sólido, ¿ya? Entonces, justo en ese momento, la temperatura no cambia. Ahora, profe, pero si pasa más tiempo, bueno, si pasa más tiempo, ahí sí, pues va a cambiar. Pero en el instante que cambia la fase, ahí no, ¿ya? Ahora, si quieres saber por qué, ya es porque esto sí tiene una explicación, pero una explicación a nivel molecular, ¿ya? Entonces, eso ya más adelante te lo comento, pero sí tiene una explicación. Listo. Entonces ya sabes, cuando cambia la fase de la sustancia, no cambia la temperatura sigue estando igualita. Solo para el agua, profe, y si fuera vidrio, profe, y si fuera metal, hielo, o perdón, oro, plata, para cada sustancia existe una temperatura a la cual cambia de fase. Pero tú no estás obligado a aprenderte de varias, solo del agua. Listo, ahora sí, cambiamos. A ver, muchachos, vamos a hablar ahora sobre el nombre de los cambios de fase. Vamos con el uno. ¿Cómo se llama? Esto de repente lo han hecho en años anteriores en su colegio, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando se da el cambio de fase de sólido a líquido? ¿Cómo se llama? Nombre. Solidificación. A ver, vamos a ver lo que ha hecho su compañerito. ¿De sólido a líquido o de líquido a sólido? Ahí están los numeritos, ahí están los numeritos. Es el número 1 el que estoy preguntando. ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Fusión. No, 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 no. De sólido a líquido. Ajá, ¿cómo se llama? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Solid- Se llama Solidificación. 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 Eso es lo que le dije antes. Sí, sino que estaba esperando que sus demás compañeritos confirmaran lo que dijiste. Se llama solidificación. Ya, ahí va la número 1. Plin. Me hizo dudar. Ya. Solidificación es esta, la 2, porque te he dicho líquido sólido. Eso es lo que estábamos preguntando.
Y cuando es al revés, de sólido a líquido, se llama Sublimación. fusión, ¿ya? Que es una palabrita que no es común, pues, pero de líquido a sólido es la más fácil, pues, es solidificación. Ya, ahora sí, ya están las dos. A ver, solamente otra palabrita que no es tan elemental, o sea, no la escuchas mucho, pero ya pues, o sea, cuando uno va estudiando el curso ya te la aprendes, ¿no? Y ahora pasemos a la número 3. ¿Cómo se llama la número 3 cuando va de líquido a gaseoso? Vaporización. Excelente, vaporización. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo se llama la 4 cuando va de gas, cuando va de vapor a líquido? Condensación. ¿Cómo se llama? Condensación. Condensación. Excelente. Ahora, ¿cómo se llama? Miren, esos 4 que han aparecido, eso es lo que tú ves comúnmente en tu casa. Cuando haces un chupete, solidificación. Cuando el chupete se derrite, es fusión. Cuando hierves el agua para tomar tu lonchecito, haces vaporización. Cuando se produce la lluvia, hay condensación. De vapor a líquido, caen las gotitas de agua. O en la tapa de tu tetera, cuando la volteas la tapita y hay unas gotitas. Ese es el vapor que se ha convertido en agua. Esa es condensación. Eso sí lo ves en tu casa. Lo último, te lo voy a dar con ejemplitos. Ahorita se va a cortar, hacemos la pausita y te explico dónde ves la ultimita parte. Esa donde dice 5 y 6. Mientras tanto, vayan pensando. ¿Cómo se llaman esos dos últimos? Sublimación inversa y sublimación. Sublimación. Sublimación inversa y sublimación. Sublimación y sublimación. Ejemplito.